antes de seguir con Efesios y la porción que nos toca hoy, para ayudar a Alfredo y a todos nosotros con la memoria, decía que a los 20 minutos no se acordaba mucho, y bueno, es normal, pero bueno, el Señor después por allá despierta lo que hemos escuchado. Pero haciendo un poco de memoria rápidamente, para que no se les haga 1 hora, 1000 horas. Bueno, Pablo, hablando a la iglesia, ¿no? en Efesios, y recordando todo el contexto donde estaba, Pablo les recordaba que la fuente de todas las bendiciones estaba en Cristo, ¿no? Y se detuvo a mencionar, creo que eran 7, ¿no? Era el número de la perfección, si bien hay más, pero bueno. Y bueno, también entre esas cosas, ¿no? Que Dios nos había hecho santos en Cristo, en esa posición en Cristo, con el perdón de pecados, hechos sus hijos, y también que nos dio en abundancia su sabiduría, inteligencia. Y bueno, el domingo pasado veían cómo también Pablo oraba por los creyentes para que pudieran comprender todo esto, esa herencia gloriosa también en Cristo, y también el poder conocerle más y experimentar el poder de Dios que actuaba en ellos. Y la porción que nos toca hoy, un poco también Alfredo mencionó la frase que tenía medio del título, también lo mencionó Daniel en oración: antes de Cristo y después de Cristo. Casi que podríamos ponerle de título: antes de Cristo y después de Cristo. Y bueno, como hemos escuchado y sabemos, la humanidad lo sabe, Cristo partió la historia, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero también así, podemos decir que ha partido al medio nuestras vidas, ¿no? La vida del ser humano. Y acá Pablo en esta porción justamente quiere enseñar, quiere profundizar en estos creyentes que estaban en este entorno hostil, podemos decir, lleno de idolatría y demás, y igual que nosotros también estábamos metidos en un terreno así, hasta capaz con más variedad todavía, ¿no? Pero Pablo va a desarrollarlo acá, y quizá si lo fuera a hacer yo en frío, me alcanzaría un o medio versículo para lo que Pablo va a tomar 10. Así que si esto es largo, es culpa de Pablo, no es culpa mía. Pero básicamente es eso, ¿no? Lo que era la vida de la persona antes de conocer a Cristo, y lo que pasa a ser después al estar en Cristo, o metidos adentro de Cristo, como hemos visto en el primer día. Así que vamos a leer los 3 primeros versículos para ver nuestra condición antes de estar en Cristo. Y quizá podemos decir, bueno, nos podría haber hecho más corto, no dar tanta vuelta, pero bueno, cuando empezamos a mirar, vemos que no es más que para que los efesios, para que nosotros podamos reflexionar. Y sin duda los que iban a escuchar esta carta, habría muchos en la iglesia que no eran creyentes, ¿no? A veces decimos, no, pero era escrita para la iglesia. Está bueno, nosotros tenemos que saber y reflexionar de dónde salimos, para nunca dejar de ser agradecidos. Pero también creo que entre nosotros hoy somos todos creyentes, hijos de Dios. Las grabaciones no sé a dónde van a llegar. Calculo que en YouTube ven Marco Russell, papá, 1 hora y pico. Dejá quieto, vamos a ver otra cosa. Pero sin duda en la iglesia y muchas veces en nuestras reuniones hay personas que todavía están
en ese estado que vamos a estar leyendo. Así que vamos a ir viendo, vamos a leer del 1 al 3. Dice, Él, hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y no lean el 4, porque si no van a spoilear la parte de manita. Pero estos 3 versículos, Pablo se dedica para hablar de la condición nuestra. Y bueno, el primer versículo dice, primero arranca, Él os dio vida, ¿no? Antes de entrar en toda esa lista, yo veía 7 puntos también, capaz que hay 8 o 6, vamos a ver 7. Pero antes de entrar en todo eso, Pablo hace pensar a los creyentes, Él os dio vida. Él os dio vida. ¿Y cuál era nuestra condición? De muertos. Estaban muertos. Y sabemos que muertos espiritualmente, ¿no? Porque como el que nos escucha por primera vez dice, pero yo estoy vivo, ¿no? Casi como parecido a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Tenés que nacer de nuevo. Porque si yo ya estoy nacido, pensado, ¿no? Bueno, estábamos muertos espiritualmente. Esa era nuestra condición. La idea de la palabra muerte es separación. Cuando morimos físicamente, nuestra alma se separa del cuerpo. Cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos separados, estamos muertos, estamos lejos de Dios. Y dice, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? O sea que son 2 cosas diferentes. Por algo dice una y después dice la otra. Delitos, buscando un poco el significado en su original. Más o menos todos sabemos lo que es un delito, pero en su original significa un desliz o un error voluntario, ¿no? Un error voluntario, una transgresión. Es pasar una línea que está marcada, ¿no? Ahí no se va. Ya de chiquitito, ¿no? Eso no se toca. Como de chiquito a tocarlo, ¿no? Bien. Pasar voluntariamente. Ahora, ¿qué son pecados? Me ha parecido. Pero es como que el término pecado hasta es más general todavía. Transgresión es algo que hago voluntariamente sabiendo que está mal. Lo hacemos seguido. Y pecado, más seguido todavía, pero a veces, como decía David, ni nos damos cuenta. Le pedías perdón por esos pecados que cometías sin estar consciente. Pecados es errar al blanco, ¿no? El significado de la palabra lo veíamos en teología o algo así, ¿no? El estudio del pecado. Errar al blanco, o sea, hacer o pensar lo que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Y eso lo hacemos todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Entonces, en otro tiempo, estábamos muertos a causa justamente de nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y bueno, alcanza con ser humanos para estar en esa condición, ¿no? Ahí en Romanos 5:12 Pablo decía que el pecado entró al hombre cuando yo decidí pecar. No. Yo peco porque soy pecador. Pecamos porque somos pecadores, ¿no? Como Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿no? Por el pecado que entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Esa es la condición del hombre, era nuestra condición antes de creer en Cristo. Estábamos separados de Dios. Y es ahí donde Dios nos fue a buscar, cuando estábamos muertos. O sea, no había nada en nosotros, como vimos el primer día. Yo era papá cuando decía de armaban el equipo, ¿no? Una selección, ¿no? Van a elegir un cuadro, bueno, agarro los mejores jugadores, ¿no? Ahora Dios agarró todos los peores, o sea, todos estábamos en la misma categoría. Todos pecadores, todos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué más sigue ahí? El versículo 2. No solamente que estábamos ahí muertos, pecados, sino que dice en las cuales anduvisteis en otro tiempo. Una frase que se repite varias veces, ¿no? Porque está hablando en este caso, los creyentes que han recibido a Cristo, ¿no? En otro tiempo anduvisteis en esos delitos y pecados. No solamente que estábamos ahí, sino que andábamos en el pecado, nos movíamos, era nuestro entorno, nuestro estilo de vida. Y así vemos nuestra sociedad. Anda de manera natural, vive, se mueve en lo que es el pecado. Sabiendo, no sabiendo, como hemos visto, pero definitivamente en el pecado. Y después sigue siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Y a veces mencionamos el ejemplo claro de un pescado, un salmón, como pensar una trucha que andan, o un dorado para este lado de nuestro país, que les gusta andar contra la corriente, ¿no? Entonces van ahí los salmones especialmente saltando río arriba. Ahora se muere y es arrastrado por la corriente. Termina andando sobre dónde, ¿no? Bueno, comido por algún oso ahí después. Y así estábamos, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. Hay un cuadro muy popular que anda por ahí, ¿no? Donde está una ciudad enorme y una calle ancha y toda la gente yendo así hacia abajo y donde termina el infierno, ¿no? Y bueno, hay una cruz y un camino angosto, estrecho. Pero la mayoría sigue la corriente. Es lo más fácil. Es lo más difícil salir y, bueno, nadar corriente arriba. Y, bueno, y llevar la Biblia en la mano, como nos decía nuestro hermano. Pero así estábamos, ¿no? Siguiendo la corriente del mundo. Y es lo que hacen las personas. Es lo más fácil, ¿no? Lo vemos mucho cuando en el entorno de jóvenes, de adolescentes. Es lo que todos hacen. No lo piensan porque están muertos. Están muertos. No lo ven. Y así estábamos nosotros. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Del sistema. El sistema que lo rige. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos, podemos decir, en el reino de Satanás, ¿no? El príncipe de la potestad del aire. Esas palabras también significan gobernantes, ¿no? La potestad del que tiene la autoridad. Entonces, si decimos, ¿por qué está nuestro mundo como está? Porque Jesucristo es rey. Bueno, sabemos que Él es rey sobre todo, pero en este tiempo, el que gobierna, el que tiene la potestad, porque bueno, el mismo hombre decidió someterse, es Satanás. Hasta que Dios diga, se te acabó el tiempo, ¿no? Y finalmente va a ser encadenado y echado en el lago de fuego donde merece. Pero hoy es el que está como gobernador, quien está detrás de este sistema, lo dice conforme, ¿no? Estábamos en ese lugar, en ese ambiente, gobernado, guiado
por Satanás. Y bueno, a veces la culpa, o muchas veces la culpa se la lleva a Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? Si hay robo, hambre, muerte, todo eso que pensábamos hoy. Bueno, en realidad el culpable es Satanás, el padre de mentira, el que vino a matar, a hurtar, a destruir. Ahí estábamos nosotros. Y dice que ahí es donde dice el espíritu, siguiendo el versículo 2 ahí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra operar significa, y en el original está el continuo, ¿no? Trabajando. O sea, Satanás es el que está trabajando en las personas que no tienen a Cristo. Por eso a veces decimos, ¿cómo una persona puede hacer tal cosa? ¿No? ¿Cuántas veces pensamos eso? ¿Cómo fulanito pudo hacer eso? No sabemos, ¿no? Tampoco podemos detrás de cada cosa extraña que nos cuesta comprender, vamos a echarle, ¿no? El diablo estaba ahí. Pero bueno, muchas veces sí, porque acá lo dice. Y el sistema, ¿no? Vemos que todas las cosas parece que son más explotadas por este sistema corrupto que por nosotros los cristianos. Pensamos en el Internet, por ejemplo, hablando de avances tecnológicos. ¿Para qué se usa más el Internet? Para todo lo podrido, lo pecaminoso. Sí que tiene excelentes usos, muchísimo, pero los números, las estadísticas, hablan de que para lo que más se usa es para lo que tiene que ver con el pecado y las cosas que se mueven en ese mundo. Y operan, dice, en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Qué título, ¿no? Prefiero ser hijo de Kenny Ulises. Era medio desobediente también. Era medio desobediente también, pero el título, ¿no? Uno de los títulos que se le da a los que están perdidos en sus pecados. Hijos de desobediencia. Y también es un título que heredamos de quién? Del primero que desobedeció, ¿no? De Adán, ¿no? Como dice Romanos 5:19 también dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Un detalle, ¿no? Pues estamos hablando del príncipe de la potestad del aire, que anda en la vuelta y que opera, que trabaja, que está trabajando en los hijos de desobediencia. Pero qué bueno que ese gobernador no tiene potestad sobre la vida del Hijo de Dios. Hago un paréntesis. Sí puede afectar. Por ejemplo, a Job lo afectó el diablo. Sí, lo habrá afectado. Pero con el freno de quién? Dios era el que tenía la última palabra. Y sabemos que en nuestro caso también, quizá puedan haber influencias, y conocemos hermanos que han sentido la influencia del trabajo demoníaco, pero nunca va a tener potestad sobre un hijo de Dios, ¿no? Primera Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, ¿no? Diciendo, mayor es Cristo, es Dios, que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Así que podemos estar tranquilos, ¿no? Pero antes, y a veces cuando escuchamos todas esas cosas terribles que pasan y están pasando, decimos, qué regaladas que están las personas, qué expuestas que están las personas que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si hay uno que no es creyente, que no está adentro de Cristo, gozando de todo lo que estamos pensando, está expuesto
a que Satanás haga cualquier cosa, si es que Dios no pone su mano. Pero qué bueno, qué tranquilidad podemos decir, de estar tranquilos. Sí, el diablo anda por ahí. Y quizá alguien nos haga un trabajo, que está tan de moda eso, ¿no? Que le hace un trabajo para que le vaya mal. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar temblando con miedo? No, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sirve para andar jugando, ¿no? No somos quienes para meternos a tomarlo como una cosa ligera. Pero sí, en Cristo, en Dios, sabemos que este que opera en los hijos de desobediencia no tiene poder sobre nosotros. Y el versículo 3, después de pensar en esto, ¿no? Del título que teníamos, hijo de desobediencia. Ahora en el 3 hace un pequeño paréntesis Pablo y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Un detallecito ahí, ¿no? El versículo 1, Pablo habla diciendo, les dio vida a ustedes, no cambia de persona. Pasa de ustedes ahora a hablar de nosotros. ¿No? Porque dice, Él os dio vida cuando estaban ustedes muertos. Pero después dice, entre los cuales también todos nosotros. Puede ser que se esté refiriendo al pueblo judío, ¿no? Capaz, Pablo está escribiendo a los gentiles y diciendo, bueno, ustedes estaban muertos, pero nosotros también, como pueblo judío. O capaz que no está queriendo decir eso, pero no sería nada raro, ¿no? La cosa es que Pablo también se identifica como uno de esos que también estaban, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en esta condición, ¿no? Y agrega otra calificación más. ¿De qué manera vivíamos? Ahora sí, los mantengo a ustedes ahí siguiendo. ¿Qué otra cualidad da de este grupo de personas? Los deseos de la carne. Ahí está. Dice, vivimos en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. La carne se refiere a la naturaleza caída, ¿no? Del hombre con esa tendencia a pecar. Y para usar las mismas palabras de Pablo, les invito a ver en Romanos 7, lo vamos a leer nomás, Romanos 7, para ver qué tiene Pablo para decir de la carne. Un pasaje que conocemos mucho, pero no está de más leerlo. Romanos 7, 14 al 19. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Y sigue esa lucha de Pablo. Esa es la carne, ¿no? La vieja naturaleza, como llamamos. Ahora, Pablo dice, lo vemos a Pablo, ¿no? El apóstol, luchando con esto. Porque si vos decís, soy yo que tengo estas luchas, pero el apóstol Pablo tiene este problema con la vieja naturaleza, porque esa nos queda hasta el día que partamos a estar con el Señor, ¿no? Ahí dice, nuestros cuerpos van a ser transformados, todo va a ser hecho nuevo, no va a haber pecado, nada. Pero mientras, la carne, ¿no? Eso que nos lleva a pecar, a hacerlo, incluso hasta nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Pero bueno, qué bueno cuando está esa lucha.
para los que están muertos en sus delitos y pecados, no está esta lucha. No está esta lucha. Porque dice que vivimos según los deseos de la carne, ¿no? Como que dice, le damos rienda suelta a lo que tenemos ganas. Y no es lo que hace el mundo, no es lo que hace la gente. Tengo ganas de esto, lo hago. Tengo ganas de aquello, lo hago. Porque es lo normal. Pero en el creyente ya es diferente, ¿no? Dice lo que sigue el versículo, ¿no? En los vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Lo explica un poco más, ¿no? Haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Entonces, en esa postura, en esa condición, andábamos en el pecado, en las transgresiones, como pez en el agua, pero pez muerto, como decíamos hoy, ¿no? Pero como que no pasa nada. Y cuando vemos la gente cómo vive, a veces nos horrorizamos, ¿no? En el trabajo de adolescente, a veces las conversaciones salen, ¿no? Adolescente, esto, lo otro. Pero hasta que no conozcan a Cristo, es lo normal. Entonces no nos podemos escandalizar, si bien nos duele en el alma. Tristemente o lamentablemente, hasta que no conozcan a Cristo, no sean nuevas criaturas, van a seguir en ese descontrol, en ese vivir. Por más que quieramos cambiar la conducta, que es un error que a veces cometemos, ¿no? No, porque primero tiene que conocer a Cristo. Tiene que ser transformado de adentro hacia afuera. Y mientras tanto, tenemos que tener una paciencia de acá. Y bueno, sabiduría también para tampoco que se vaya todo, ¿no? Y que parezca lo mismo acá, pero no nos olvidemos nosotros de dónde nos sacó Dios. Pues también a veces nos hacemos los santos como que, ¿no? Nos ponemos a juzgar mucho. Y ahora, Dios me sacó de acá también. Esto es lo que Pablo está queriendo meter en la cabeza de los efesios y bueno, en las nuestras, al estar leyendo esto. Ahora, para nosotros ha cambiado, ¿no? Pero bueno, estamos pensando en esa condición. Y la última cuestión acá que caracteriza la vida sin Cristo dice: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. También esa herencia que recibimos, ¿no? De Adán, al estar en desobediencia, en pecado, estábamos bajo el juicio justo de Dios. Esa era nuestra condición. Ahora, hay una hermosa palabrita acá que introduce nuestra próxima porción, ¿no? Pero Dios, y menos mal que está esta parte, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, vamos a leer del 4 al 10, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El pero, ¿no? Para introducir una idea opuesta, ¿no? Un conector ahí, una conexión.
después de mirar todo lo terrible de la condición en que estábamos, en que está el hombre sin Cristo, ¿qué sería lo natural? Dios tendría que fulminar de una vez por todas a la raza humana. Pero, y qué interesante que antes que Pablo empiece a dar la lista de cosas que Dios ha hecho, hace otra cosa y se centra en la persona de Dios. Y presenta dos rasgos, ¿no? Dos cualidades de Dios, ¿no? Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿no? Buscaba un poco si en misericordia siempre decimos es amor a la miseria, y es cierto. Por ahí un diccionario bíblico decía compasión hacia alguien con necesidad o con angustia e impotente, sin derecho de un tratamiento favorable. Lo leo de vuelta. Compasión hacia alguien con necesidad o con angustia e impotente y sin derecho a un tratamiento favorable. Eso es alguien que recibe misericordia. Y eso es lo que Dios tiene, misericordia. Como hemos pensado en Jesucristo, era algo que constantemente leemos, ¿no? Era movido por su compasión al ver las multitudes y le llevaba a actuar. Una virtud que brotaba en él. Miraba a las personas y no les caía con la justicia y el juicio, sino que primero amaba y quería que esas personas cambiaran. Su misericordia. Y todavía rico, ¿no? Por si sería poco, bueno, rico, o sea que total abundancia. Y también dice, por su gran amor, ¿no? Y sabemos, muchas veces lo hemos dicho, la palabra amor en su original tiene tres formas, pero sin tener que buscar mucho, saltaría a la vista que acá la palabra amor no sería el amor fileo de hermanos, ni el amor eros menos, pero sí el amor puro, ¿no? El amor puro, el ágape que conocemos, que se entrega todo por el otro, ¿no? Quería leer unos versículos, pero vamos a saltear ahí, 1 Corintios 13, todos conocemos ese pasaje, en donde se describe realmente cómo es ese amor de Dios, que se entrega, que es sacrificial por alguien que realmente no lo merece. Ese gran amor. Y acá. Y sigue el pasaje, ¿no? Diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve a repetir la idea de qué versículo, a ver quién lo encuentra. Esta misma idea, ¿en qué versículo lo introdujo Pablo? Dice, nos dio vida aún estando muertos nosotros en el 1. Ahí está, así arrancó Pablo. Estando muertos nos dio vida. Y ahora vuelve a repetir esta idea. Hemos recibido la vida gracias a esa misericordia y ese amor. Y acá brevemente me hacía pensar, antes, al estar lejos de Cristo, separados, muertos en nuestros pecados, nosotros se nos llamaba hijos de desobediencia. ¿Qué hacíamos? Desobedecíamos, pecábamos, rienda suelta. También se nos llamó hijos de ira. Estábamos bajo la ira, estábamos también con esa herencia, la ira de Dios. Ahora, en Cristo ya no somos hijos de desobediencia, no somos hijos de ira, somos hijos de
¿Y cómo es Dios? Recién leí. Rico en misericordia y demuestra gran amor. No sé si me siguen a dónde quiero ir, ¿no? Antes éramos hijos de otra cosa y vivíamos de acuerdo a eso. Ahora somos hijos de Dios. Y ha de fluir de nosotros estas cualidades que son de Dios. La misericordia y todo lo que ya dijimos que significa. Y el amor que se entrega, que se sacrifica por los demás. Perdón que tocando cualquier cosa acá. Y seguimos con esta lista ahora de cualidades de este lado, ¿no? Al estar en Jesús. Ya vimos que nos dio vida, o sea, ya no estamos muertos, sino estamos con vida en Cristo. Por gracia soy salvo, ¿no? Gracia, un significado similar a misericordia, ¿no? Es un regalo inmerecido, como leíamos un poco la definición. ¿Y qué más? Se nos habla de esta nueva vida en el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó en Cristo. Ya no estamos muertos espiritualmente, tenemos vida. En Romanos 6, no lo vamos a leer, pero explica Pablo cómo hemos pasado con Cristo en todas estas etapas, ¿no? Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, pero también hemos sido resucitados con Cristo. Todo el poder de esa transformación, de esa obra, está en la persona de Cristo, en esa obra que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué más? Hemos sido resucitados con Él y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la tercera vez que se repite esta idea de los lugares celestiales, ¿no? En el capítulo 1, bueno, estamos en el 2 recién, así que el 1. Ya en el versículo 3 lo veíamos, ¿no? Cuando hablaban de todas estas bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales. Y después, en el versículo 20, ¿no? El domingo pasado, ¿no? En donde dice que Dios resucitó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales, pero ahora se habla de nosotros, ¿no? Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y bueno, podemos decir, bueno, pero estamos acá todavía, ¿no? Yo no estoy sentado. Eso nos habla de una posición, ¿no? Estar sentado ahí. Y acá dice, nos ha sentado con Cristo. Y bueno, también dice que nuestra esperanza, esa esperanza de la eternidad con Dios, y dice que es como un ancla que está puesta detrás del velo, ¿no? A mí siempre me hace pensar el tipo en el barco, vieron que está toda la deriva, el ancla, ahí. Y el barco, bueno, el barco a las olas ahí, pero está ahí agarrado, no hay nada que lo puede sacar de esos lugares celestiales. Y ahí es donde estamos. Estamos sentados en esos lugares celestiales. Como decía Alfredo hoy, acá todos tenemos problemas, estamos todavía luchando con la carne. Qué bueno que estemos luchando, eso es señal de vida. Estemos luchando, pero estamos ahí. Ese es nuestro lugar por la eternidad. Y bueno, qué bueno que eso afecte también la manera que vivimos acá. De no bajar nuestra mirada y amargarnos, entristecernos por todas las derrotas, las situaciones que nos tocan en el momento, sino que podamos, como dice la palabra, tener nuestros ojos en las cosas eternas, ¿no? Nuestros ojos en las cosas de arriba, en Cristo. Y vamos acelerando para ir a nuestra tercer condición o característica de estar en Cristo, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este punto nos habla que vamos a hacer una prueba, ¿no? Una demostración de todas estas virtudes de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es bondadoso? Que es abundante en riquezas de su gracia, porque vamos a estar ahí. Dice acá en los siglos venideros. Estuve buscando un poco ahí, no encontré demasiado, pero bueno, los siglos venideros, capaz que en los tiempos de la iglesia, pero más nos hace pensar en la eternidad. Si miramos un poco Apocalipsis, la iglesia está ahí presente en el milenio, ahí, con la esposa de Cristo, en el estado eterno, ni que hablar. Hasta allí vamos a hacer una demostración de las abundantes riquezas de la gracia, de la bondad de Cristo. Esto que no servía para nada, que desgraciado, perdón las palabras que use, pero éramos eso, fuera de Cristo, frente a Dios. Y ellos están acá sentados en lugares celestiales. Qué bondad, qué gracia, qué misericordia la de Dios. Y bueno, qué lindo que también eso se puede ver acá en esta tierra, en vidas transformadas, ¿no? Vidas que antes iban muertas hacia la condenación eterna y hoy son hijos de Dios, transformados, le ha cambiado la vida. Eso es una prueba de esas abundantes riquezas de la gracia y misericordia de Dios. El versículo 8, vieron que entramos ahí más rápido, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra salvación. A veces se nos puede ir el humo a la cabeza, no, pero yo nunca fui tan malo, no soy tan malo, algo me merezco. O alguien en la sociedad pueda creerse, no, podemos merecer la salvación. No, acá dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es ese regalo inmerecido. Por medio de la fe. Ahí tenemos la forma de recibir este regalo. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. ¿Cómo es que agarramos ese regalo para nosotros? Fe, confianza, creer en la obra de Cristo en la cruz. Así es que fuimos salvos, creyendo en que eso es real, que Cristo murió por mí, que tengo la salvación, y esto no es de vosotros. No pudimos hacer nada para recibir este regalo, el regalo de Dios. Y bueno, y aclara un poco más por las dudas, no por obras, para que nadie se gloríe. Pensar que mucha gente en nuestro mundo piensa que la salvación es por obras, o por lo menos en parte. No, la salvación es puro regalo, pura gracia de Dios. Y algo lindo ahí en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Otra característica de los que hemos creído en Cristo. Somos una nueva creación. Justamente hemos hablado de que estábamos muertos. Y bueno, Cristo nos resucitó y entonces, bueno, nos dio vida, pero no somos lo mismo de antes. Somos una nueva creación. Somos diferentes, somos especiales. No por nosotros, sino por la gracia de Dios. Y si nos ponemos a pensar, tenemos todos estos privilegios que el mundo no los tiene. Hasta en el mundo laboral se ve. Cuando hay un creyente, un hermano que es fiel al patrón, que bueno, todo su carácter muestra la persona de Cristo,
en una empresa y hay otro que tiene lo mismo estudio, pero a veces miente, llega tarde, habla por atrás de los compañeros, metió la mano. Bueno, ¿quién tiene más posibilidad de ascender, por decir? El cristiano. Y se ve muy seguido eso en nuestro mundo. ¿Por qué? ¿Porque este estudió más, es mejor, tiene mérito? No, porque es una nueva creación, es una nueva persona. Ya no se rige por las maneras del mundo, del pecado y la forma de conseguir las cosas, sino simplemente por tener una vida nueva, por vivir una vida santa, luchando contra lo que no está bien, con el poder de Cristo. Somos nuevas criaturas. Decíamos hoy de Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacés de nuevo, si vos no sos una nueva criatura, no podés ver el reino de los cielos. Somos una nueva creación. Ahí 2 Corintios 5:17, todos lo sabemos de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estás en Cristo, no sos lo que eras antes. Somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición, qué regalo. Hemos sido hechos nuevas personas en Cristo. Y en último lugar, la segunda parte del versículo 10, dice las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ponía por acá, tenemos un nuevo propósito. Somos nuevas personas y tenemos un nuevo propósito. Hacer las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, las buenas obras que están en la palabra de Dios, que Dios nos pide que hagamos. Que atendamos a las viudas, a las huérfanas, que amemos a nuestro prójimo, que compartamos el evangelio de salvación con los que no lo... Todas esas obras que Dios ya tiene diseñadas, preparadas para sus hijos. Y también es esa guía en lo que a veces hablamos de esa voluntad de Dios personal, que a veces nos ponemos muy raros con todo esto, pero bueno, Dios pensó en algo para nosotros y nos va a ir guiando, ¿no? Vamos a ir en comunión con Él, conociendo lo que Él quiere que hagamos. No como había un sketch muy gracioso que hace años hacíamos, alguien que tenía el llamado a la obra misionera, quería ser misionero. Qué bueno, qué lindo llamado. Y entonces estaba en su casa y oraba al Señor, y a qué país de ir y qué. Y entonces llega alguien de la iglesia, golpea la puerta, y dice, fulanito, ¿sabes qué? Vamos a repartir los folletos este fin de semana, ¿te animás con nosotros? Dice, oh hermano, ¿sabes que estoy ocupado porque estoy acá en oración buscando a dónde es que Dios quiere que llevarme? Ah, bueno, está. Se va y sigue dando vueltas, orando de rodillas, parado, sentado. Y llega otro, ¿no? Y dice, oh, menganito, vos sabés que nos están faltando maestros en la escuelita. ¿Vos te animás? Vos que conocés tanto la palabra, ¿te animás? Dice, no, hermano, estoy acá en oración, buscando la guía de Dios porque me voy a las misiones. Y tal, se va. Y bueno, y la reflexión final es, Dios lo había estado llamando en todas esas oportunidades. Y él estaba esperando irse a la obra misionera a otro país, y Dios lo estaba llamando para llevar los folletos, para trabajar en la escuelita. Capaz que después sí, sin duda, ¿no? Como Abraham, Dios le iba mostrando de a poquito. Y nuestra vida es así. Nuevos propósitos. No iba a entrar tanto en ese punto, no pude con el genio. Pero nuevas criaturas. Para
hacer esas buenas obras, no para ser salvos como vimos, sino el resultado de la salvación. Esas buenas obras que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, como veíamos al principio, los efesios vivían en un entorno complicado. Ahora nosotros también. Los efesios no tenían celular en la mano, con internet, era una ventaja. Hoy ya esto es una lucha más que tenemos que pelear. Ahora, al pensar en todo lo que éramos antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y pensar en la gracia de Dios, tiene que haber un profundo agradecimiento en nosotros hacia Dios, por ser ese Dios misericordioso, lleno de amor. Ponía acá, tenemos que enamorarnos de Él cada día más. Y tenemos que querer más de Él, estar más con Él. Como nos decía hoy Alfredo, vivir más con la conciencia de que Dios está ahí, nuestro Padre amado, que nos quiere guiar, que nos ha regalado todo y que pide de nosotros una vida nueva, no solamente posicional, sino una realidad en la vida práctica de santidad. Y bueno, que nuestro anhelo también sea, en esta nueva posición en Cristo, vivir para sus propósitos, vivir para esas buenas obras, esos propósitos nuevos que tenemos en Cristo. Oramos. Padre, queremos agradecerte y no tenemos palabras, y a veces las palabras sobran, porque quizá te decimos cosas que después no hacemos, no cumplimos. Pero Padre, al profundizar en estas verdades que Pablo les enseñaba a los hermanos y han quedado escritas para nosotros, vemos la condición que estábamos, que no merecíamos, nada más que la condenación y la separación eterna de ti. Pero Padre, gracias que hemos visto que en Cristo, a través de tu gracia, tu misericordia, tenemos esta nueva vida. Gracias que hemos podido, por la fe, creer y aceptar esa obra en la cruz, la única que puede perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y darnos la vida, y la vida en abundancia y la vida eterna. Y queremos, Padre, ya no andar como andábamos antes, en la vida de antes de conocerte, sino queremos aferrarnos a ti, a tu palabra, y que tu Espíritu en nosotros realmente nos esté llevando a realizar esas buenas obras que tú deseas de nosotros y a cumplir esos propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todas estas verdades, y queremos que sean una realidad en cada una de nuestras vidas, los que estamos aquí, también los que no han podido llegar hoy, que puedan tener esta alegría, este gozo, podamos tenerla, de estar viviendo en esta nueva posición que tenemos en Cristo. Oramos.